Hay una razón por la que Borges nunca ganó el Nobel y no tiene nada que ver con su talento. Tiene que ver con algo mucho más oscuro, algo que él entendía mejor que nadie. Te voy a contar lo que Borges descubrió sobre la realidad y por qué ese descubrimiento te puede salvar de las personas más peligrosas, porque mira, Borges no escribía cuentos, escribía advertencias. Cada laberinto que construyó en sus textos, cada espejo que puso en sus relatos, era una forma de mostrarte algo que preferirías no ver, que la realidad que vivís no es tuya. Es una construcción y alguien más tiene el plano. Déjame explicarte. Borges escribió un cuento llamado Tlön Uqbar Orbis Tertius. En ese cuento, un grupo de personas inventa un mundo ficticio tan detallado que el mundo real empieza a desaparecer. La ficción reemplaza a la realidad. Y lo más aterrador del cuento es que pasa de a poco. Nadie se da cuenta hasta que es demasiado tarde. Ahora pensá en esto. ¿Cuántas veces te dijeron que algo era verdad y lo creíste sin cuestionarlo? ¿Cuántas veces aceptaste la versión de alguien sobre vos mismo como si fuera un hecho? Un narcisista hace exactamente eso. Te construye un tlön personal. Te dice que sos demasiado sensible. Te dice que estás exagerando. Te dice que lo que sentís no es real. Y de a poco tu realidad desaparece. La de él ocupa el espacio. Borges lo sabía, por eso escribió sobre espejos. Los espejos en Borges nunca reflejan la verdad, reflejan lo que alguien más quiere que veas. Escuchá esta frase suya: los espejos y la cópula son abominables, porque multiplican el número de los hombres. ¿Qué significa? Que cuando te mirás en el espejo de otra persona, cuando aceptás su versión de vos, dejás de ser uno, te convertís en dos, el que sos y el que él dice que sos. Y esa división es lo que te destruye. Ahora, ¿cómo reconoces cuando alguien está construyendo un tlön en tu vida? Primera señal, empezás a dudar de tu propia memoria. Te dice que algo pasó de una forma, vos recordás otra, pero él insiste tanto, con tanta seguridad, que empezás a pensar que tal vez estás equivocado. Eso es gaslighting, y es exactamente lo que hacen los creadores de Telón. Reescriben el pasado. Segunda señal, te aislás de las personas que podrían darte otra perspectiva, porque cuando estás solo, su versión de la realidad es la única que existe. No hay testigos, no hay contraste. Borges escribió sobre esto en El Aleph, un punto en el espacio donde podés ver todo el universo al mismo tiempo. ¿Y sabés dónde está ese punto? En el sótano de una casa, escondido, lejos de la luz, porque la verdad total, la realidad sin filtros, te aíslan para que no la veas. Tercera señal, te sentís como si vivieras en un laberinto. Cada conversación con esta persona es un círculo. Llegás al mismo lugar pero no sabes cómo. Intentás salir y no podés. Borges era obsesivo con los laberintos. Escribió decenas de cuentos sobre ellos. ¿Y sabés cuál es el laberinto más peligroso según él? No es el laberinto con muros altos y caminos complicados, es el laberinto sin muros, el desierto infinito, donde no hay referencias, donde todo parece igual y no sabes si avanzás o das vueltas en círculos. Eso es lo que hace un manipulador. Te quita las referencias, te dice que tus amigos no te entienden, que tu familia no te conoce, que vos sos el problema y sin referencias externas te perdés. Ahora, antes de decirte cómo salir de esto, hay algo más que tenés que entender, algo que Borges descubrió y que casi nadie menciona. El manipulador también está perdido. En el cuento Las ruinas circulares, un hombre pasa años creando otro hombre en sus sueños. Lo sueña tan intenso que ese hombre se vuelve real. Pero al final del cuento, el creador descubre algo terrible, que él también es el sueño de otro. ¿Entendés lo que significa? El narcisista que te construye una realidad falsa vive en una realidad falsa propia. Él también fue soñado por alguien, construido por otra persona. Por eso necesita construirte a vos. Porque si vos existís de forma independiente, si tu realidad no depende de él, su propia existencia se tambalea. Esa es la verdad más incómoda. No te manipula porque seas débil, te manipula porque él no sabe quién es y necesita que vos seas su espejo. Pero acá viene lo importante. ¿Cómo salís? Borges te da la respuesta en Pierre Menard, autor del Quijote. En ese cuento, un escritor decide reescribir el Quijote palabra por palabra, no copiarlo.
reescribirlo. La diferencia, que aunque las palabras sean las mismas, el contexto es distinto y por lo tanto el significado cambia. Eso es lo que tenés que hacer con tu historia. Las palabras de lo que pasó no las podés cambiar, pero podés cambiar el contexto. Si él te dijo, sos demasiado sensible, vos podés reescribir eso como sentí la verdad antes que él. Si te dijo, estás loco, vos podés reescribir eso como vi lo que él escondía. Reescribir no es negar, es recontextualizar. Y ese acto, ese simple acto de cambiar el marco, es lo que destruye el tilén. Ahora, ¿cómo sabés que estás reescribiendo y no inventando? Borges tiene una prueba para eso. En El jardín de senderos que se bifurcan, habla de un libro donde existen todos los finales posibles al mismo tiempo. Cada decisión crea una realidad alternativa. ¿Y cómo elegís cuál es la verdadera? No elegís. Aceptás que todas son reales. Y después actuás desde la que te da poder. Si la realidad donde sos víctima es real y la realidad donde sos sobreviviente también es real, elegí vivir desde la segunda. Eso no es autoengaño, es arquitectura de identidad. Y es lo que Borges hacía todo el tiempo. Se construía a sí mismo en cada texto. Era el bibliotecario ciego, era el poeta erudito, era el guerrero cobarde. Todas esas versiones eran ciertas y él elegía cuál habitar según el momento. Vos podés hacer lo mismo. Ahora, hay un último ejercicio que Borges nunca escribió, pero que está en toda su obra. Lo llamo el ejercicio del Aleph invertido. Recordá, el Aleph es el punto donde ves todo el universo. El Aleph invertido es el punto donde el universo te ve a vos. ¿Cómo se hace? Agarrá un cuaderno. Escribí esta pregunta. Si yo fuera un personaje en un cuento de Borges, ¿qué descubriría al final sobre mi propia historia? Y después escribí, sin pensar, sin juzgar lo que salga, porque lo que va a salir es la verdad que ya sabías, pero no te animabas a nombrar. Ese es el poder de Borges. No te da respuestas, te da el permiso para ver lo que ya estaba ahí. El manipulador te construyó un laberinto. Borges te da el mapa, pero el mapa no es una salida, es la comprensión de que vos también sos el arquitecto. Y si pudiste entrar, podés salir. Ahora, ¿por qué Borges nunca ganó el Nobel? Porque decir la verdad sobre la realidad, sobre cómo se construye, sobre cómo se manipula, eso no lo premian, eso lo silencian. Pero mientras haya alguien que lea Tlön, que entienda las ruinas circulares, que sienta el vértigo del Aleph, la verdad sobrevive. Y vos también. En la guía bilingüe de la descripción está el plan completo de 30 días para reconstruir tu realidad, con los ejercicios que Borges nunca publicó, pero que están escondidos en cada uno de sus laberintos. Descárgalo, úsalo y convertite en el autor de tu propia historia.